el derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad, el derecho de vivir en paz. Muy sinceramente agradecerles en primer lugar a los dueños de casa. Como usted muy bien lo decía, hay cambios fundamentales en Chile y uno de ellos, y agradecerle al estallido social, es que me tengan un domingo a las 11 de la mañana en una iglesia. Les aseguro, ese es un cambio trascendental en este país. Así que ya ha obrado milagros el estallido social, padre. A ver, ¿cómo hemos pensado la organización de este conversatorio? Yo quiero dar una introducción relativamente breve, de unos 20-25 minutos, de esta relación entre derechos humanos y Constitución, de forma tal que luego podamos hacer, creo que uno de los grandes logros de esta etapa es la necesidad y que valoremos el escucharnos, y escucharnos no es simplemente que alguien venga y comparta con ustedes algunas cuestiones que simplemente ha leído antes o más que otros, pero que no hay ningún conocimiento especial o distinto del que podemos construir en conjunto. Y en ese sentido me parece que lo importante es que demos, luego de esta introducción, un pequeño paso a discusión en algunos grupos. Hemos preparado algunas preguntas que son un poco las preguntas que van a estar en el debate estos próximos 2 años, en el debate público, ir adelantando reflexiones en torno a eso, que cada grupo responda a la pregunta que le vamos a formular y que luego hagamos un plenario donde cada grupo plantee la respuesta y si tiene a su vez alguna pregunta que formular, y de ahí hacer una devolución y luego un diálogo lo más libre posible. Esa es un poco la dinámica que nos hemos planteado. Vamos con algunas cosas introductorias sobre este debate que creo que son interesantes tener sobre la mesa. Quiero plantearles 3 cuestiones, un poco cómo evoluciona la idea o la relación entre Constitución y derechos humanos, y vamos a partir de algunos puntos que me parece son por todos conocidos. Luego, cómo se inserta hoy el debate de derechos humanos en la teoría constitucional, un poco algunas herramientas, y por último, cuáles son los que me parece van a ser los temas que van a estar en la discusión constitucional acá en Chile en los próximos 2 años, y que me parece que es la parte más interesante para ustedes, porque me parece que, y ahí veremos si lo compartimos o no, que el debate constitucional en materia de derechos humanos va a ser bastante más intenso y amplio que simplemente definir un catálogo de derechos. Y yo creo que ahí va a haber que empezar a pensar algunas cuestiones que no están en la agenda cotidiana, y por eso es bueno juntarnos y ver cómo vamos a ir respondiendo a esas cuestiones centrales. Esos son los 3 puntos. El primero, rápidamente, porque es el más conocido, cómo llega a establecerse una relación entre la idea de derechos humanos y la idea de constitución. Y aquí a mí me gusta plantearlo esto en términos de la evolución histórica, porque creo que eso nos clarifica mucho el debate. ¿Cuál es el hilo conductor entre la Carta Magna en el siglo XIII y nuestro debate constitucional hoy en el siglo XXI? Hay un hilo conductor, y ese es el de los límites al poder. Aquí hay una idea que está permanente en nuestra historia, en la que hemos ido construyendo, y es que quien detenta el poder puede abusar de ese poder.
Y la pregunta entonces que nos venimos formulando hace cientos de años es cómo establecer límites a quien detente ese poder. La Carta Magna es interesante porque es una primera aproximación de esos límites al poder y tiene que ver con la concesión de privilegios. Juan Sin Tierra negocia en un momento de bastante debilidad política, por llamarlo de alguna forma, y en esto yo creo que hoy día las series que pueden ustedes ver en Netflix o en otros lugares de distintas épocas lo aclara mucho. Esto se negocia normalmente con la espada al cuello, y la negociación de la espada al cuello eran ciertos privilegios y concesiones, pero aquí una clave: a quienes detentaban cierta posición o tenían una cierta condición. El clero, uno de los actores; el otro, señores feudales con el poder suficiente de poner en riesgo al poder centralizado. Y la carta es el reconocimiento de que van a haber ciertos privilegios cuando se detenta una cierta condición o calidad. Y la humanidad va avanzando bajo esa lógica durante un buen tiempo. Por ejemplo, la carta del habeas corpus, la carta sobre los primeros atisbos de derechos que se van positivizando, poniendo en instrumento, funcionaban durante el siglo XVII bajo esa lógica. El gran cambio cultural, y ese sí tiene mucho que ver con nuestro debate, se empieza a dar en el periodo de la Ilustración. El gran cambio cultural en el periodo de la Ilustración, con la revolución la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, los hechos políticos, es culturalmente ¿cuál? La idea de que hay derechos que son anteriores al acuerdo político, que son anteriores a la idea de Estado. Y esos derechos, la autoridad, por lo tanto, debe garantizarlos a los individuos. Y el cambio cultural, ¿cuál es? El cambio cultural es que ya no son privilegios y concesiones, sino que son derechos, y por eso es tan importante la idea de derechos subjetivos, y por eso viene toda una teoría, y la estudiamos algunos hace más, otros hace menos tiempo, de Locke, Rousseau, etcétera, esta idea del estado de naturaleza, buscar una explicación de que el paso del estado de naturaleza a el paso a la convivencia social implicaba que esos derechos se poseían antes del acuerdo político. Y eso que parece mera teoría es clave para nosotros. ¿Por qué? Porque eso se tradujo políticamente también en un cambio de paradigma. ¿Cuál es el cambio de paradigma? ¿Se acuerdan Luis XIV? El Estado soy yo. Aquí probablemente haya más de algún profesor o profesora de historia y me puede sacar de una duda que yo tengo. Todo indica que Luis XIV nunca firmó un documento, una carta, nada diciendo el Estado soy yo, pero parece que en la cotidianidad lo tendía a decir, porque hasta el día de hoy le atribuimos la frase. Si hay alguien que me pueda ahí decir si hay algún documento donde lo dejó escrito, se lo agradecería infinitamente, porque hasta ahora no se ha encontrado. Pero Luis XIV, ¿qué hace? El Estado soy yo. ¿Cuál es el cambio con la revolución? El cambio político del periodo revolucionario son los norteamericanos. Los norteamericanos tienen en el ADN, parece, este tema publicitario. ¿Por qué? Porque lograron traducir un cambio de época también en 3 palabras. Nosotros, el pueblo. El we the people, al inicio de la Constitución, cambia cambia la idea de poder más profunda que nos llega hasta hoy día, hasta nuestro debate constitucional. ¿Por qué? Porque aquí es donde se produce el cambio de idea. Ya no es el rey, el Estado soy yo, concentro todo el poder y desde aquí concedo privilegios, puedo establecer una estructura de poder desde la concentración de poder. El cambio es nosotros, el pueblo, somos lo que vamos a determinar cuál va a ser esa estructura de poder. Y ahí aparece la teoría en Francia de Montesquieu, la idea de dividamos esto, ¿cómo hacemos para que no se concentre nunca más
el poder en una persona o en un órgano, dividamos el poder y establezcamos límites entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y veamos en quién confiamos y en quién desconfiamos. Y lo que dice la teoría, sobre todo la teoría francesa, es en quién desconfía la teoría francesa, es en el poder judicial. Y le dice, usted no vaya a ser más que la voz de la ley. Usted no se salga de ahí. Eso es un buen ejemplo de una decisión política de cómo estructuramos el poder en base en quién confiamos, en la asamblea, en el pueblo, y en quién desconfiamos, en el poder judicial. Al mismo tiempo, el sistema norteamericano tenía otras confianzas y desconfianzas, la misma lógica, estructuremos el poder. Y como dicen, vamos a estructurarlo no en una división de poderes estancos, lo vamos a distribuir a través de un sistema de pesos y contrapesos. Vamos a ver cómo los distintos órganos se controlan mutuamente. ¿Y en quién confío para eso? Confío en el Poder Judicial. Miren, la diferencia en el mismo tiempo, pero la experiencia histórica era distinta. Confío más en el Poder Judicial, que incluso en la colonia en el periodo de la colonia había tenido actuaciones positivas de protección de derechos, pero desconfío en la Asamblea, desconfío en las mayorías. Las mayorías pueden abusar. Y bajo esa idea vamos a preocuparnos de ponerle límites a las mayorías. Ahí tienen ustedes dos ejemplos de cómo estructurar el poder de manera distinta, pero con un denominador común. Somos nosotros, el pueblo, los que hacemos esa distribución de poder. Y ahí aparecen los derechos. Segundo tema, cómo en esta historia aparece la idea de derechos. Si ustedes miran las primeras constituciones post-revolucionarias en Francia, si miran la constitución norteamericana, no hay catálogo de derechos. Es bien interesante eso. ¿Por qué? Porque todo lo que yo les he dicho tiene que ver con la construcción de un nuevo orden sobre la base de derechos que son universales, que cada uno tiene, pero no están en los catálogos de donde se estructura el poder. La idea, acuérdense siempre, del rule of law, la idea del Estado de Derecho, es la ley, es la que determina la estructura de poder. Ya no es la mera autoridad de una persona, es la ley. Pero en la ley fundamental, en la nueva Carta Magna, la Constitución, no aparecen los derechos. Y eso tiene una explicación teórica y tiene una explicación práctica. La teórica es muy sencilla. Si los derechos son anteriores al acuerdo político, no pueden estar en el acuerdo político, porque eso implicaría que ahí podemos disponer de los derechos. Entonces Paine y otra gente decía, no pueden estar en la Constitución. Y había un elemento práctico. Cuando empiezan a discutir la Constitución en Estados Unidos, el primer derecho que plantearon los que estaban redactando la Constitución que había que discutir no fue el derecho a la libertad personal, no fue el derecho al debido proceso, fue el derecho de propiedad. Y entonces los otros dijeron, ven, ustedes lo que quieren es simplemente usar la Constitución para dejar establecidos sus derechos, los que a usted le interesa y no lo que le interesa a la mayoría. Y entonces mejor evitemos esa discusión y saquémosla de la Constitución. Pero las constituciones no funcionan en la práctica si son el instrumento superior del sistema y de él emana la legislación, emanan las decisiones judiciales. Si está en la cúspide, piensen en esta idea de una pirámide, desde la cúspide se irradia todo el sistema. Si no están ahí consagrados los derechos, se genera un problema para luego aplicar esto en las legislaciones, en las decisiones judiciales, en las políticas públicas. Y miren la Constitución norteamericana, 2 años, no más allá, todas las primeras enmiendas son el catálogo de derechos. La teoría, y vaya que hemos aprendido esto en los últimos días en este país, la teoría, los expertos a veces no apuntan a las soluciones concretas. La solución concreta no era la teórica. Los derechos son supuestos del acuerdo político. Era práctico, pero son supuestos, pero hay que ponerlos en el acuerdo político. Y de ahí en adelante las constituciones todas han entrado en el debate sobre cuáles son los derechos que se van a proteger de una manera especial
en la Constitución, se van a situar en un espacio particular. Pero hay un hito que nos complejiza eso, porque si no tendríamos una película solo parcial del debate constitucional hoy en día. ¿Cuál es el dato, el elemento que nos falta en esta evolución histórica para complejizar el debate de derechos y constitución? Es la postguerra, post-Segunda Guerra Mundial, que empieza a elaborarse lo que hoy día conocemos como Derecho Internacional de Derechos Humanos. ¿Qué es esto? Que la protección de derechos en el ámbito interno, en la Constitución, y mecanismos de protección en la Constitución no son suficientes. La experiencia de la Segunda Guerra Mundial, el mensaje político de la Segunda Guerra Mundial es: esto no bastó para detener los crímenes del nazismo, del fascismo, etc. Y por lo tanto hay que generar un control internacional para que esto no vuelva a ocurrir. Y ahí se empieza a elaborar todo un sistema internacional que busca controlar a los estados. ONU, en el sistema europeo, para qué decir, la OEA, pero eso tiene una faceta en materia de derechos humanos también. Es decir, que va a haber ciertos derechos que ya no solo los vamos a proteger en la Constitución, sino que los vamos a proteger a nivel internacional. Y vamos a generar mecanismos para garantizar que esa protección va a ser efectiva. ¿Por qué tenemos comisiones de derechos humanos? ¿Por qué tenemos consejos de derechos humanos? ¿Por qué tenemos a la Comisión Interamericana que va a hacer una visita a fin de mes acá a Chile? Porque hemos determinado que es necesario, de alguna manera, garantizar que esos derechos van a cumplirse, particularmente en momentos de crisis, en el ámbito interno. Todo eso nos trae al debate hoy día acá en Chile. Entonces, si la Constitución es la distribución del poder, y esa distribución del poder se basa sobre la idea de no solo organizar el poder, sino que establecer límites al poder, el debate de derechos humanos es central en el debate constitucional. Pero aquí es donde tengo mi aprensión de que estemos sobresimplificando ese debate. ¿Por qué? Porque hay un par de cosas que parecen hoy día obvias. En Chile, hoy día, en nuestro debate constitucional que hemos iniciado. Uno es decir, mire, los compromisos internacionales que tiene Chile están garantizados, por lo tanto hay que quedarse tranquilos porque ese es un mínimo. Sí, es un mínimo, pero cuidado, que es relevante saber dónde va a quedar radicado ese mínimo. Por algo que les acabo de decir, les dije que había un sistema que se irradiaba desde la Constitución hacia las leyes y hacia las decisiones judiciales, hacia las políticas públicas. Si los derechos quedan en la cúspide de esa pirámide, se va a irradiar todo el sistema. Si no quedan en la cúspide, no van a irradiar todo el sistema. Por lo tanto, la decisión de dónde quedan los derechos, y estoy pensando en estos catálogos internacionales, en los mecanismos internacionales, etcétera, no es una cuestión baladí. Entonces tenemos ahí un primer debate que no es solo discutir un catálogo en la Constitución, sino que qué vamos a hacer con estos compromisos internacionales, dónde los vamos a situar. Ahí hay un primer tema. Técnicamente eso se llama la recepción del derecho internacional de derechos humanos. Hoy día esa es, más de alguno de ustedes habrá escuchado hablar del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución en Chile. Ahí tienen el mejor ejemplo del problema. Nosotros tenemos una Constitución reformada el año 89, que se supone resuelve el tema de estos catálogos internacionales donde se ubican. ¿Pueden creer ustedes que 30 años después la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional tienen interpretaciones distintas de cuál es la jerarquía de esos tratados? ¿Por qué? Porque tenemos un artículo 5º que está débilmente, por ser generoso, redactado. Es decir, el diseño institucional trae ese nivel de problema. Piensen ustedes, los dos órganos superiores en Chile en materia de derechos tienen una interpretación distinta de la jerarquía de los tratados de derechos humanos
Y eso irradia todo el sistema y por eso hay conflicto entre la Corte Suprema, por eso hay conflicto en el Tribunal Constitucional, por eso los buenos abogados saben cuándo les conviene ir a uno u otro a reclamar algo, dependiendo de qué es lo que quieren obtener, porque saben que tienen interpretaciones distintas. Los desafíos, traten de explicarle esto a alguien fuera de Chile. Nosotros lo normalizamos, fuera de Chile nadie entiende que no tengamos resuelto esto en nuestra Constitución. Desafío para la futura Constitución, ¿cómo resolver esto? ¿Basta con resolver eso? No. Tenemos que discutir el catálogo de derechos. Y por eso una de las preguntas que le vamos a hacer a los grupos es precisamente cuáles son estos derechos que debieran estar. Parece obvio, todos los derechos, no, pero no van a estar todos probablemente. Estas nuevamente son decisiones políticas que se toman. ¿Qué derechos van a estar y cuáles no? Es una decisión que tomamos nosotros el pueblo. ¿Cuáles vamos a proteger de una manera particular o especial? Por lo tanto, tenemos recepción del DIDH, tenemos el catálogo de derechos. ¿Basta con eso? No. Vamos a tener que definir si queremos que algunos principios vinculados a derechos humanos estén en lo que se conoce normalmente como las bases de la institucionalidad, los principios que irradian todo el sistema colectivo, nuestro acuerdo colectivo de convivencia. Vamos a querer que haya una norma que establezca, por ejemplo, el derecho a la libertad y a la autonomía. Vamos a querer una norma general que establezca igualdad y no discriminación. Vamos a querer una norma que establezca que nuestra sociedad es un Estado social de derecho o solo un Estado de derecho o solo una república democrática representativa. Cada una de esas opciones tiene implicancias distintas. Para luego, ¿para qué? Para el debate cotidiano, para el debate de la legislación, para el debate de las políticas públicas, para las decisiones judiciales. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar qué principios generales queremos que estén recogidos en la Constitución. Por ejemplo, los mexicanos en la última reforma, que debe ser una de las más interesantes en derechos humanos en la región, reformó el artículo 1 y dijo en el artículo 1 lo que vamos a poner es una norma general que diga que los derechos humanos van a servir como un principio para interpretar toda la Constitución. Y establecieron ese como un principio. Todo lo que diga la Constitución debe ser leído en la lógica de ¿qué? De garantizar el respeto de los derechos humanos. Ahí tienen una fórmula, no es la única. Podemos poner un catálogo de principios también, además de los derechos, poner principios generales. Esa nuevamente, nada de eso está definido. Va a haber que definirlo. Cuarto, después abrimos vamos a tener un espacio largo de preguntas, pero es muy tarde, todo es tarde en la vida. Cuarto debate. Que México no me parece un buen ejemplo. Perfecto. Le podemos buscar otro. Cuarto debate, la protección de derechos. ¿Cómo vamos a proteger los derechos? ¿Basta con un recurso de habeas corpus? ¿Basta con un recurso de protección? ¿O vamos a tener que conversar nuevas formas de protección de derechos? Y ahí van a haber debates interesantes y intensos, así como el que vamos a tener con la señora en un rato más. Vamos a tener debates muy intensos, por ejemplo, de si las autoridades deben perder sus cargos cuando hay infracciones a derechos humanos. ¿Cómo? Vamos a llamar a plebiscito, vamos a establecer que haya una cantidad de firmas que se junten para que X autoridad salga de su cargo. ¿O no? ¿O nos parece que eso no debiera estar en la Constitución? Ese es un debate constitucional. Vamos a establecer mecanismos participativos, por ejemplo, que las leyes también puedan surgir de acá, en el sentido de la iniciativa de una ley, haya iniciativa popular para una ley. Eso tiene implicancias en materia de derechos humanos también. Lo que quiero decirles con eso es que la protección de derechos es más que discutir un par de recursos en la Constitución. Nuevamente, el debate es más complejo de lo que creemos. Y por último, la estructura de poder. ¿Cómo se va a relacionar el tema del catálogo de derechos, de la protección de derechos con los distintos órganos del Estado? Con el Poder Judicial. Les doy un solo ejemplo para no alargar eso. ¿Vamos a querer o no que haya una Corte Suprema? Va a haber que decidirlo.
¿Vamos a querer o no que haya un tribunal constitucional? Va a haber que decidirlo. ¿Vamos a querer que no hayan dos, sino que haya uno solo? Y, por ejemplo, una Corte Suprema con una sala constitucional. Todo eso va a estar sobre la mesa de discusión. Y tenemos que empezar a discutir eso, no en la lógica de que sean, entre comillas, los expertos. Ellos sabrán cuál es la mejor decisión. Lo que queremos hacer es generar una discusión de qué es lo que nos parece a nosotros y a nosotras, qué es la mejor decisión, y luego los expertos la traducirán al lenguaje constitucional. Pero la decisión política de qué queremos, cómo nos imaginamos la estructura de poder vinculado con derechos es algo que tenemos que empezar a discutir. ¿Qué les propongo entonces? Lo que les propongo es lo siguiente: conversemos en grupos algunas de estas cuestiones para que empecemos a sentir lo que es tomar decisiones en materia constitucional, porque lo más probable es que algunos de ustedes estén precisamente en ese rol a partir de octubre del próximo año. Y ese rol de tomar decisiones constitucionales tiene que estar enlazado con esto, con el debate ciudadano. Y eso se aprende en la práctica. Eso se aprende ejercitando la idea de tomar decisiones, viendo cuáles son el impacto que esas decisiones pueden tener. ¿Qué principios vamos a incorporar? ¿Qué derechos vamos a incorporar? ¿Qué mecanismos de protección vamos a incorporar en la futura Constitución? Y ese es un desafío que no es, les insisto, no es un desafío de los constitucionalistas, de los expertos. Esto es demasiado importante para dejárselo a los expertos y expertas. Esto es nuestro. Entonces, veamos cómo nos organizamos. Cada grupo va a tener la oportunidad de plantear la respuesta a la pregunta, pero también de plantear preguntas, y vamos a tener un espacio ahí ya informado de discusión. Gracias. Vamos a seguir el programa. Como nos comprometimos, yo voy a hacer alguna devolución muy breve al trabajo en grupo, y ahí abrimos un diálogo. A ver, les decía, yo los felicito por el trabajo en grupo. La idea era que ustedes asumieran esta posición de, alguien lo señalaba de lo que significa, usted lo señalaba, perdón, al final, de lo que significa esta hoja en blanco. Este va a ser el desafío constituyente, y va a haber poco tiempo. Ustedes dicen, ahora hubo poco tiempo. Para redactar una constitución van a haber 9 meses y máximo 1 año. Razonablemente, cualquier proceso constituyente de este tipo, en la experiencia comparada, toma al menos 2 años, 3 años. Bueno, ahí se les pasó la mano, pero al menos uno pensaría en 2 años un proceso constituyente acelerado, pero tranquilo. Nosotros vamos a tener un proceso constituyente casi express, y de alguna manera lo que ustedes han visto ahora, y era la intención, era las dificultades, que no es tan simple ponerse de acuerdo incluso en esas cuestiones básicas. Y aquí va a haber un desafío muy grande, porque en el proceso constituyente van a haber en tensión 2 modelos de constitución, y me tomo de lo último que usted señalaba. Va a haber, y ustedes ya seguramente lo han escuchado varias veces, que va a haber una tensión entre un modelo mínimo de constitución y un modelo maximalista. Y eso no vamos a descubrir la rueda, eso en todo proceso constituyente está la misma tensión. Constitución mínima, ¿cuál es? Mire, esta hoja en blanco lo vamos a llenar con los elementos indispensables para que luego el legislativo, en sus roles habituales, le den contenido a esos elementos mínimos. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué poderes van a existir? Si va a poder existir poder judicial, legislativo, ejecutivo. Bueno, si el legislativo van a ser 2 cámaras o 1, si el judicial vamos a tener Tribunal Constitucional y Corte Suprema o solo 1, en el poder ejecutivo, si vamos a tener un sistema presidencial, un sistema parlamentario, un semipresidencial, etc. Las grandes decisiones. ¿Eso va a tensionar con qué?
con la pretensión que va a estar puesta en la mesa, y es que en tiempos de profunda desconfianza con la política, y nosotros vivimos eso hoy, la tendencia en los procesos constituyentes es satisfacer lo que usted nos plantea. Yo quiero que esté el máximo de cosas puestas en la Constitución, porque en la Constitución, cuando tengamos una Constitución, yo voy a poder ir y decir, mire, este derecho a mí me lo garantizan y por lo tanto usted está obligado a cumplirlo y voy a poder reclamarlo. Y esa ha sido la discusión en distintos países recientemente, en los últimos procesos constituyentes. Tiene que ver con eso, con una demanda de muchos sectores de que distintos elementos estén ahí. Entonces, no solo que esté la seguridad social como un derecho, sino que yo quiero que se me garantice qué tipo de seguridad social, qué órganos de la seguridad social, cómo esos órganos deben responder y cuando no responden, qué recursos y qué garantías voy a tener. Ese es un modelo maximalista en este. Probablemente, muy a la chilena, nosotros terminemos con un híbrido, es decir, con grandes principios generales y en algunas materias probablemente, uno podría imaginar, vamos a querer concentrar mayor detalle, que tienen que ver con las desconfianzas. Yo ayer tenía en una plaza, estábamos discutiendo esto mismo, cualquier escenario ya sirve. En una plaza discutíamos esto y yo le decía que yo no puedo sino recomendarles una lectura, no puedo evitarlo. Hay un español, y ustedes se lo buscan en Google, lo van a encontrar de inmediato, Alfonso Ruiz Miguel. Es un historiador del derecho, pero tiene un capítulo de uno de sus libros que es fantástico, sobre las etapas del derecho, que él habla de las grandes decisiones, la que nosotros vamos a tomar. Él dice, es una decisión que los pueblos la toman no en base a las aspiraciones que tienen. Él dice, las decisiones las toman en base a los miedos y los fantasmas que esos pueblos tienen. Y eso es fascinante en términos de preguntarnos no solo qué queremos, sino que a qué le tenemos miedo. Y en la Constitución refleja un poco eso. Una Constitución minimalista es una Constitución, llamémoslo así, de pocos miedos. Tenemos una enorme confianza en luego lo que va a pasar post periodo constitucional. En una Constitución maximalista los miedos son muchos. No confiamos en lo que pase después de este momento. Denle una mirada a Ruiz Miguel, es muy provocador en su tesis para lo que vivimos hoy día. Alfonso Ruiz Miguel, y el libro es sobre búsquelo usted como etapas en la historia del derecho, y ahí le va a aparecer de inmediato. Incluso están sus apuntes de clase completos. Tres reacciones. Al final, la reacción, y le doy la palabra para que no se le canse el brazo. Tres reacciones a lo que ustedes planteaban, porque aquí no hay respuesta. El que venga a darle respuesta a todo lo que ustedes dicen, no le crean. Tres simples reacciones. Uno, los principios. ¿Qué es esta idea de los principios? Yo quise provocar la discusión que tuvieron ustedes. Fue porque si no yo le habría dicho, los principios son estos. No. ¿Por qué quería provocar? Porque hay algo que nos cuesta ver y es, ¿qué le decimos al Estado para qué está? Esa es la idea de los principios. Y se confunden con los derechos, sí, y es natural que eso suceda, porque los derechos también es lo que queremos decirle al Estado que queremos que nos garantice. Los principios, que son mandatos que le entregamos a la autoridad para decir el Estado está para cumplir este fin. Y ese es el artículo primero, digamos, de toda Constitución. Y ustedes planteaban cosas tremendamente interesantes, por ejemplo, un Estado garante. ¿Cómo lo vamos a poner eso en la Constitución? Eso hay que empezar a darle vuelta. Fascinante, que salió casi de inmediato, en el cuarto grupo lo planteó, esto de cuál es la base de la sociedad, ¿es la comunidad o la familia? Lo que ustedes empezaron a discutir aquí va a ser una discusión constitucional. Nuestra Constitución actual dice que la base de la sociedad, artículo 1, inciso 2, es la familia. Otros van a decir, la base de la sociedad no es la familia, sino que es la comunidad. O no hay una base social. Ese es el debate de los principios. ¿Por qué? Porque lo que le estamos diciendo a las autoridades del Estado, acuérdense, esto es límite al poder, legitimación del poder,
guía al poder. Todo eso es la Constitución. Entonces lo que le vamos a decir a los poderes del Estado, este es el norte. Hacia esto deben ustedes avanzar. Esos son los principios constitucionales. Y por eso hay debates interesantes, que apareció en todos los grupos, bien interesante este tema del respeto a la naturaleza. No es solo un medio ambiente libre, como dice la actual Constitución, sino que lo ponemos la naturaleza como en el centro de la discusión. Segunda devolución, en el catálogo de derechos, nuevamente la idea era forzar una discusión, esta idea de los 5, y fueron todos muy bien en su actitud rebelde, porque no hay forma de hacerlo, eso también era un poco tramposo, no hay forma de decir 5. ¿Saben por qué? Porque eso implica un ejercicio de jerarquización que en materia de derechos no se puede. Y ustedes van a tener, los que terminen en el constituyente, como decíamos, probablemente de aquí mismo van a salir algunos de quienes estén ahí sentados, van a tener este desafío, porque tampoco puede haber un catálogo eterno. Los derechos tampoco son todas las aspiraciones, y ahí vamos a tener nuevamente una tensión y tener que tomar decisiones constitucionales. Y por último, las garantías. La Corte Interamericana, para mi juicio, es quien mejor ha expresado esto. ¿Qué es garantizar los derechos? La Corte dijo en su primera sentencia del año 88, dijo, garantizar es organizar el aparato de poder público para permitir el pleno goce y ejercicio de los derechos. Y por lo tanto garantía, y eso fue bien interesante también en lo que salió de los grupos, aunque no lo pudieron trabajar mucho más, es el tema que esto no son solo las acciones constitucionales, porque ahí la tendencia de los abogados va a ser decir que la garantía son las acciones. Discutamos la acción del habeas corpus, histórica, 300 años, y el recurso de protección, que en realidad a nivel comparado se conoce como tutela o amparo. La protección, ¿qué derechos? Porque ahí vamos a tener que discusión constitucional, ¿qué derechos? La actual Constitución solo algunos derechos, no todos. Bueno, ¿vamos a querer eso o vamos a querer otra cosa? ¿Quién va a estar a cargo de esa protección? ¿En quién confiamos y en quién no confiamos? ¿Se la vamos a entregar a los tribunales ordinarios como hoy, a la Corte de Apelación, Corte Suprema, o esa va a ser una función propia de un nuevo tribunal constitucional? Si ustedes ven en el mundo, comparado, los tribunales constitucionales son los que ven las materias de derechos constitucionales, obvio. Y en el nuestro no. En el nuestro operó el fantasma nuevamente. No le confiamos al Tribunal Constitucional los derechos. Se los mantuvimos a las Cortes de Apelación y la Corte Suprema. Eso nuevamente es una decisión constitucional que tiene que ver en quién confiamos y en quién no. La idea de una nueva Constitución es que si vamos a tener qué mecanismos que se hagan cargo de eso, pero además los mecanismos que ustedes planteaban en términos de la protección de derechos tiene que ver con fiscalización, tiene que ver con participación ciudadana, tiene que ver con formas distintas de las acciones constitucionales. La protección de derechos más amplio que simplemente poder recurrir a un tribunal, que vaya que es importante, pero no se agota ahí. Y tiene que ver sobre todo, y eso fue muy bueno que ustedes lo plantearan, con los temas de participación ciudadana, no solo en la fiscalización, más allá. Pero tenemos nuevamente que pensar cómo va a ser esa participación. Alguien planteaba el tema de derecho a manifestarse vía cabildo, vía iniciativas legislativas, vía control de las autoridades, mandatos revocatorios, plebiscitos revocatorios, por ejemplo, u otras acusaciones constitucionales que no sean lo traumática que parecen ser hoy día. Esos son los debates constitucionales también en términos de garantía de los derechos y también los límites de esa garantía. Ustedes lo planteaban, un Estado para garantizar tiene que tener capacidad para que esa garantía sea efectiva, sea real. Nuevamente, vamos a tener que discutir en la Constitución cuáles son esas condiciones de garantía en términos de la capacidad del Estado. Eso no está resuelto hoy en día. Y lo último, en términos más conceptuales, para que no nos confundamos, cuando ustedes hablen de derechos humanos y derechos fundamentales, siempre piensen que hay una diferencia entre los dos.
que es una diferencia que no es tan compleja como a veces parece. Piénsenlo en los siguientes términos. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de todo el catálogo que está en los instrumentos internacionales. Cuando hablamos de derechos fundamentales, son aquellos que traemos al texto constitucional. Hoy día es el artículo 19 y los otros derechos. A eso se le llama derechos fundamentales. Entonces, para que empecemos a ubicarnos, digamos, en términos del lenguaje y hablemos de lo mismo. Derechos fundamentales los que están reconocidos en la Constitución. Derecho humano, eso más otro. ¿Por qué es importante? Porque en la Constitución podemos ampliar los derechos que están reconocidos internacionalmente, pero no los podemos disminuir. Entonces ahí hay que tener cuidado con la hoja en blanco. La hoja en blanco tiene trampa. La hoja en blanco viene con letra chica. Ten cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la Constitución no puede desconocer los derechos que están en los instrumentos que hoy día son vigentes para Chile en materia de derechos humanos. Podemos tener un debate de cómo ampliarlo. Obviamente los derechos fundamentales los podemos ampliar. Hoy día hay derechos fundamentales que tienen quienes no son objetos de protección mediante los mecanismos internacionales, personas jurídicas y otros. Podemos ampliar, pero no disminuir. Por lo tanto, cuidado, tenemos un límite en materia de derechos fundamentales que es la relación con los derechos humanos como mínimo, como piso. Abramos ahora preguntas y respuestas, vamos, ¿cómo lo van a hacer ahí? Créanme que he ido a muchos cabildos, encuentros, conversatorios, con encapuchados, sin encapuchados, todo, y este es el más entretenido en el que he estado, ¿verdad? Así de Providencia. Está entretenido este cabildo. Voy a contestar algunas cosas, otras no eran preguntas, claramente, eran posiciones políticas y otras yo no lo... Eso, cada uno se hace cargo de lo que dice y calla. Yo trataré simplemente de hacerme cargo de algunas de las preguntas a partir de lo que yo dije. Prefiero ir en el orden que las plantearon. Lo del plebiscito y los miedos. A ver, obviamente esto no es un salto al vacío. Yo creo que eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Acá hay todo un procedimiento constituyente que garantiza, digamos, que el miedo que usted tiene puede dormir tranquila. No estamos en un proceso que nos lleve a una situación donde no sabemos qué va a pasar. ¿En qué término? Que hay varias etapas que este proceso tiene y que garantizan que aquí la opción no va a ser o las cosas como están hoy día o el caos. Es decir, yo creo que eso no es una posición real, esa es una posición política. Y los que somos mayores sabemos que también cuando se votó el sí y el no del 88, la cuestión era esto o el caos. Eso no es real. Menos no lo fue en el 88, menos hoy día. ¿Por qué? Porque hay mecanismos que permiten garantizar que no hay salto al vacío. ¿En qué sentido? Usted va a tener un plebiscito de entrada, pero también va a tener un plebiscito de salida. Y por lo tanto, si lo que se da en el camino no satisface, no cumple ciertos mínimos, no hay un estándar adecuado de lo que ahí se discutió, nos da garantías de paz social, de un acuerdo ampliamente compartido, etcétera, va a existir una posibilidad ahí en el de salida de que eso se rechace. Es decir, esto tiene varios, llamémoslo así, semáforos en el proceso que nos van a permitir garantizar de que eso no va a ocurrir. Mi impresión, y esto sí es solo mi impresión, es que el peor escenario es en el que estamos hoy día. Es decir, hoy día estamos en un escenario donde tenemos un conflicto social que tiene ribetes políticos. ¿En qué sentido? Tenemos una constitución que no nos representa. Nosotros el pueblo, no fuimos nosotros el pueblo del año 80. Y tenemos un problema con eso.
podría ser la mejor constitución en términos técnicos, que no lo es, pero podría ser, pero tendría el mismo problema. Y eso nos está tensionando, nos está dividiendo. Hay que tener canales políticos para solucionar los procesos, y el proceso constituyente nos está dando uno de esos canales políticos. Hay un autor, nuevamente los invito a darle una leída, hay un autor norteamericano, Ackerman se llama, que es un constitucionalista de Yale, y él habla de los momentos constitucionales. Y dice, en las sociedades hay ciertos momentos donde se deciden las grandes cosas y hay un espíritu, digamos, de esa decisión, de que queremos tomar decisiones, cómo enfrentar el futuro. Eso para Ackerman es teoría, para nosotros es esto. Es hoy día sentarnos a decir, estamos de acuerdo en que tenemos que discutir eso y esto es importante. Cerrarse a esa discusión probablemente genere sí ese miedo que usted tiene, de no canalizar políticamente el descontento que hay hoy día. Y el acuerdo constitucional puede ser el gran camino para canalizar el descontento. No va a solucionar todos los problemas. Y aquí había una pregunta también sobre esto. La Constitución no soluciona, pero permite canales para solucionar los problemas, y eso es algo que la actual Constitución nos cierra, nos genera problemas para encontrar soluciones. Entonces parece ser una buena idea generar esta discusión. Ese proceso tiene algunas trampas. Yo les hablaba lo de las trampas, sí. ¿En qué sentido yo hablo de esta trampa de los 2/3 y la hoja en blanco? Es que en materia de derechos humanos a mí me preocupa que funcionemos con la idea de que podemos decidir cualquier cosa. No podemos decidir cualquier cosa, hay ciertos límites, y los límites son estos compromisos que hemos adquirido internacionalmente, hay ciertos mínimos que sobre esos mínimos no podemos bajar. Podemos discutir legítimamente, y ustedes lo han planteado aquí en el debate, hay cuestiones sobre las cuales podemos discutir. ¿Para qué? Para ampliar esos mínimos, pero no para rebajarlos. Y en ese sentido, la idea de una hoja en blanco es peligrosa, porque la idea de una hoja en blanco quiere decir que yo puedo poner cualquier cosa, y cualquier cosa también sería bajo los mínimos que hemos logrado como humanidad a través de ¿qué? De los compromisos internacionales en esa materia. A eso me refiero con esta idea de los mínimos. El plebiscito del 20 de abril, 26 de abril, lo que nos permite ese plebiscito es tomar una decisión sobre qué modelo constitucional nos une o no. Si es el actual, primera pregunta. Si es el actual, está la opción de rechazar un proceso constituyente. ¿Qué más democrático que eso? Digamos, de tener la opción de rechazar o aceptar. Y si aceptamos, ¿cuál va a ser el mecanismo sobre el cual se va a dar la discusión? Yo creo que eso nos garantiza que lo que sigamos discutiendo en Chile sea cuál es el modelo de acuerdo político que nos une, y no cuál es el modelo de acuerdo político que nos divide. Y en ese sentido hay ciertos temas vinculados. Se hace una pregunta con una constitución máxima y los grupos, y si hay miedos justificados o no en eso. Yo creo que ese va a ser un debate constitucional muy interesante, que es si la Constitución va a recoger o no las demandas de distintos agentes sociales. Es decir, si ahí va a estar el tema, las demandas propias de los pueblos indígenas, de grupos, de las personas en situación de discapacidad, de niños, niñas y adolescentes, es decir, de todo el espectro. Y eso sí es discusión constitucional en términos donde en eso no hay nada escrito. Tenemos que tomar una decisión sobre cómo la Constitución va a abordar esas materias, y ahí lo que hay, esta regla de los 2/3, lo que significa es que los acuerdos que ahí tomemos tienen que ser acuerdos ampliamente consensuados. Uno hubiese preferido que
probablemente que los desacuerdos que tengamos ahí en la Convención Constituyente, lo que no podamos acordar por la vía de los 2/3, en el plebiscito de salida hubiese tenido una posibilidad de ahí dirimir, que vuelva a ser nosotros el pueblo los que dirimamos eso. El acuerdo político no lo quiso así. Límites a ese acuerdo político, es decir, si le puede imponer reglas a la Convención Constituyente, a mí no me gusta, pero sí es parte de las reglas del juego. Es decir, las reglas del juego fue que aquí hay un acuerdo político que le puso límites. Teóricamente no se sustenta. En la teoría, pero en la teoría da lo mismo aquí lo que importa es la práctica, y la práctica, eso sí, yo creo que generaría probablemente una tensión que no le haría bien al país que la Convención Constituyente quisiera darse reglas distintas a las que permitieron su generación, y en eso sí prefiero ser un poco más conservador, porque creo que tensionar el proceso constituyente con eso no sería una buena idea, pero puedo estar en la minoría y bienvenido que así sea. Luego, ¿qué hacer para que lo que está ocurriendo hoy no vuelva a suceder, el contexto de eso? Bueno, tenemos que discutir los mecanismos constitucionales para evitar violaciones masivas y sistemáticas. Aquí nuevamente recurro a la teoría y a un filósofo, John Rawls, dice: discutamos esto sobre la base del velo de la ignorancia. Es decir, tomemos una decisión sin saber en qué posición vamos a estar. Tomemos una decisión de cómo limitar el poder sin saber si va a estar en el poder Maduro o va a estar en el poder Piñera. No sé dónde voy a estar, no sé si voy a perseguir o voy a ser perseguido. Tomemos qué decisión institucional nos parece razonable sin saber qué posición voy a tener. Esa posición de ignorancia es la que nos permite, dice él, llegar a acuerdos dentro de lo mínimo al máximo dentro de ese mínimo. ¿Qué implica eso? Que tomemos decisiones de cómo proteger los derechos de las personas en democracia a través de mecanismos efectivos. Hoy día lo que estamos constatando es que no tenemos mecanismos efectivos para defender a las personas, los derechos de las personas en democracia, independiente quien esté violando esos derechos y cuál sea la razón por la que viola esos derechos. La democracia ha demostrado, nuestra democracia, que los límites que tiene la democracia no han sido suficientes para detener eso. ¿Por qué creen ustedes que la comunidad internacional ha reaccionado de una manera tan activa y ha generado debate el caso chileno una vez más? Porque el mensaje que entrega es a todos los sistemas democráticos del mundo que tienen problemas, quiebres, que tienen fracturas internas, y eso incluye a Europa, América Latina, etcétera, y que eso puede terminar muy mal si no se reacciona adecuadamente. Y lo que estamos viendo es Chile siendo un poco el laboratorio de cómo reaccionar en democracia para evitar que las violaciones sigan y no terminar siendo una dictadura. Porque la experiencia comparada lo que indica que cuando esto no se para a tiempo, esto puede terminar en una dictadura. Piensen en Venezuela. Venezuela no se pudo parar a tiempo unas situaciones de este tipo, el Caracazo, el año 89, y eso terminó con Chávez en el gobierno. Es decir, hay que tomar decisiones ahí de protección democrática, y eso lo vamos a discutir, va a ser tema en la nueva Constitución. Luego, el tema de ¿qué es Constitución? Decía usted, yo creo que lo hemos explicado, es decir, es el acuerdo político que fija las reglas del juego, el punto de la legitimidad, y usted tiene un tema interesante y que está en la discusión pública, y es que esas reglas no solo están dadas por el contenido final, sino que por el procedimiento a través del cual se adopta, y esto es relevante hoy día. Hoy tenemos que generar como sociedad un contexto de discusión democrático para generar una constitución democrática. Y en eso no solo las condiciones, que haya participación en el proceso constituyente, que haya libertad de expresión en el proceso constituyente, que haya libertad de reunión en el proceso constituyente, sino que también
el contexto más general en el que eso se da como país. Y yo creo que en eso hay que hacer un esfuerzo colectivo por generar condiciones de legitimidad, no solo de resultados, sino que también del proceso. Y esa es la crítica o la diferencia que tenemos nosotros dos, por ejemplo, con la actual Constitución, que no se generó en esas condiciones. El resultado podemos discutir. Usted dice que nos trajo éxito, yo creo que nos trajo esta crisis. Podemos legítimamente tener esa diferencia. En lo que no podemos tener diferencia en que el origen de la Constitución es ilegítimo. Y eso nos obliga a tener un nuevo acuerdo, esta vez legítimo, no es tanto lo que estamos pidiendo. Y por último, en el tema de la Constitución, yo comparto con usted que la Constitución ojalá no tenga contradicciones. Cuando las haya vamos a tener que tener órganos que resuelvan esas contradicciones, y esa es la Corte Suprema, Tribunal Constitucional, etc. Lo de la propiedad le tengo malas noticias. Ningún diseño institucional va a mejorar la protección de la propiedad. Hoy día no hay mejor protección de ningún derecho que el de propiedad. Porque ese es un debate que no debiera estar radicado en la Constitución. Digamos, el detalle, el derecho de propiedad va a estar, y va a estar en los tratados internacionales, pero el detalle, al nivel de lo que usted quiere, le garantizo que le tengo malas noticias. No va a estar. ¿Cómo lo que usted decía, que hay que entrar en discusión, se me perdió, en discusiones más profundas, me decía alguien, por supuesto, y para eso hay que estudiar. Y para eso hay que trabajar, por ejemplo, en la técnica de cómo se redacta los derechos. Que ahí también hay formas en las que se redactan los derechos. Una vez que tomamos la decisión de qué vamos a constitucionalizar, cómo lo vamos a constitucionalizar, y eso lo vamos a tener que seguramente trabajar en estos mismos espacios. La garantía de naturaleza, esto es una discusión constitucional, donde como principio general, como derecho particular, vamos a hacer cuál es la de Ecuador, los derechos de la Pachamama, por ejemplo, y que tiene un capítulo sobre eso. ¿Estamos de acuerdo eso o no? No, mire, sabe que fue mucho lo de la Pachamama, pero derechos de la naturaleza como tal, sí, pero a ver, ¿pero qué va a significar eso? ¿Eso implica necesariamente el derecho al agua? ¿Eso implica necesariamente derechos distintos de un sujeto indeterminado que sería la naturaleza? Les insisto, va a ser parte de un debate más técnico. Yo creo que ahí parece haber un consenso de que este es un tema importante, pero técnicamente cómo se traduce es parte de la discusión. Y por último, lo de la profundización de la participación. Yo creo que ese es un elemento de legitimidad del proceso constituyente, la participación. Con alguien conversábamos en el café. No puede ser y sería inaceptable que una vez que se nombre a la nueva convención constituyente mixta o completa, que nos digan, oiga, ya sabe, 1.000.000 de gracias por todo lo que hicieron, ahora nosotros vamos a redactar la Constitución. Si eso pasa, no sé dónde va a operar, pero la plaza que está al frente hay que tomársela. Es decir, no sé cuál va a ser, pero en esa vamos a tener que tomarla una vez más. Porque no... Sí, porque ese proceso tiene que ser proceso participativo, y además el resultado del proceso tiene que ser participativo en términos de abrir caminos de participación. Yo creo que podemos tener muchas diferencias, y probablemente aquí la tengamos, sobre cómo evaluamos este proceso histórico de los últimos meses. Pero si hay algo, yo creo, en lo que estamos todos de acuerdo, en que puso sobre la mesa la idea de que nunca más sin nosotros y sin nosotras. Ese es el resultado. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país. En conciencia y unidad.